Nos disponemos a recibir el mensaje de Dios en casa. La voz de Dios llega a nuestros hogares por medio de la palabra. CCI en casa. Oremos para que el Señor nos hable en esta tarde y que el Señor nos enseñe y que el Señor tenga misericordia de mí. Hoy nos enfrentamos a un pasaje monumental, así que ocupamos ayuda del Espíritu para que el Señor nos enseñe. ¿Cuántos necesitan consejo de Dios, hermanos? Qué dicha, porque yo también. Padre, esta tarde venimos como familia, una sola familia de la fe, que se reúne, Señor, bajo la bendición que usted nos ha dado, Señor, de ser llamados hijos e hijas suyas. Hoy nos reconocemos una sola familia, un solo pueblo que viene necesitado de ti. Y cada uno de nosotros viene reconociendo que eres Señor, pero cada uno de nosotros viene con un montón de necesidades, Señor. Y es imposible que yo hoy dé palabra a todas las personas que estamos hoy acá. Pero usted, que es bueno, que es nuestro Padre y que nos conoce, es capaz de enseñarnos y proveer a cada uno de nosotros lo que verdaderamente cada uno de nosotros ocupa. Espíritu Santo, opera en medio de nosotros hoy. Enséñanos y háblanos, Señor. Hoy rogamos por su gracia, Señor. Abre nuestro entendimiento, que estemos listos y preparados para que la semilla buena que es su palabra germine fruto. Hoy te pido la unción de un buen jardinero. Hoy te pido la unción, Señor, de un buen agricultor que pueda tomar esta preciosa semilla y plantarlo en los corazones de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. El pueblo dice amén y amén. Abramos nuestras Biblias o encienda su Biblia en el capítulo 9 de Romanos. Hace 2 meses, casi 3 meses, dejamos el avance del estudio que estamos teniendo en la carta a los romanos, que le hemos llamado Gracia Asombrosa. Gracia Asombrosa. Y el tema de esta tarde es escogidos. Diga conmigo, escogidos. Escogidos. Y así abrimos el capítulo 9 de la escritura de la carta a los romanos y empezamos a leer. ¿Estamos listos, familia? ¿Me dan un amén? Ok, Romanos capítulo 9, verso 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ellos son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Se lo dijo, el mayor servirá al menor. Y ojo a este pasaje que es rudísimo. Como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú, ¿qué dice? La palabra que podría estar ahí es a Esaú odié. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Usted me da un amén a ese pasaje. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder
y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Hoy nos enfrentamos a un pasaje complejo. Hoy nos enfrentamos a un grupo de textos que es, llamémoslo así, retador, en el sentido de que toca algunas fibras que implica que pensemos. Y normalmente no queremos pensar. Eso suena raro. Pero en todo sentido, no me refiero en la fe, sino en todo sentido, todo aquello que obligue un ejercicio en el que ocupamos reflexionar un poquito más, no queremos. Y el Señor quiere que nosotros crezcamos y maduremos en Él. Y usted puede quedarse nadando en una piscina de chiquitos, donde el agua le llegue con costos a la pantorrilla. Y se ve bonito cuando estamos cuidando a un chiquito ahí. Pero no se ve bien que ya un hombre adulto, que ya una mujer que tiene 30 años, 20 años, 10 años, 7 años en la fe, siga bañándose en la piscina de los chiquitos. Y tenemos que a veces agarrar y tirarnos a lo profundo. Hoy los agarro en frío, porque acabamos de hacer un alto de casi 3 meses de avanzar en el estudio de esta carta asombrosa que muchos teólogos han llamado la catedral de la fe. Hay gente que ha llegado al extremo de decir que si hubiese que dejarse una sola página de la Biblia, se dejarían Romanos 8 y 9. Porque contiene los extractos de lo que verdaderamente necesitamos. Y nosotros podemos quedarnos peleándonos en temas secundarios y terciarios. Y podemos quedarnos reflexionando en cosas que nos gusten, en cuestiones que nos parece que son de la moda, en cuestiones que nos parecen muy importantes por la forma, la lente en la que estamos viendo la vida. Pero hay algunos temas que son absolutamente fundamentales, que tienen que ver con la forma en la que nosotros vamos a entender cómo llegamos a Dios. Y es por eso que Pablo, escribiéndole a esta iglesia que él no conoce pero que ama con todo su corazón, quiere que la iglesia profundice, quiere que la iglesia entienda y cambie de tono. Del capítulo 1 al capítulo 7 tenemos una gran prueba. El que llega al capítulo 7 de Romanos está preparado para enfrentar la vida. Porque llegamos al capítulo 8, que es un capítulo repleto de bendiciones. Pero despuesito del capítulo 8 nos enfrentamos a un choque con un muro. Y nos enfrentamos a un disgusto. Porque tenemos que pensar y reflexionar un momentito en lo que el Señor nos quiere enseñar. Venimos, perdón porque no fue la semana pasada, fue hace como 3 meses, de estudiar Romanos capítulo 8 y me parece importante que nos devolvemos. Entonces, devuelva una página si usted tiene la Biblia o en la aplicación nada más dele un clic para atrás y vea lo que dice Romanos 8:1. Ya no hay condenación para el que está en Cristo. Amén, iglesia. Ya no hay condenación. Para nosotros nos encontramos en un aire fresco. Es como venir leyendo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, llegar hasta el 7. Es como cruzar un desierto. Es como meterse en un barranco donde no hay agua y de un pronto a otro encontrarse un manantial, que es Romanos capítulo 8. Después de que Pablo nos enseña que la ira de Dios está sobre nosotros, después de que Pablo nos dice que no hay nadie que puede estar delante del Señor, llegamos al primer versículo del capítulo 8, donde Él nos recuerda, pero el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Quién está en Cristo en esta casa? Levante su mano. Estamos en Cristo, no hay condenación. Somos nuevos. Verso 15. No solo ahora ya no somos condenados, sino que ahora recibimos el espíritu de adopción y por eso usted y yo podemos decir que somos hijos de Dios. Nadie puede autoproclamarse hijo de Dios. Nadie puede llegar y comprarse un carné de ser hija de Dios, ser hijo de Dios.
Dios es quien declara quién es sus hijos. Y lo hace a través de un certificado de adopción que se obtiene cuando un hombre o una mujer reconoce que Jesús es Rey. Y en ese momento es adoptado a la familia de Dios. Era un perdido, usted y yo éramos perdidos. Y ahora nuestro apellido no es importante. Lo que vivimos en el pasado no es importante. Las dificultades que tuvimos ayer no es importante. Las vergüenzas que vivimos ayer no valen nada, porque ahora somos parte de la familia de Dios. Y eso es aire fresco, eso es agua que sostiene en toda prueba. El verso 17, el 8, vea, ahora dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Vea lo que está diciendo Pablo. Vamos a heredar del Dios Altísimo y además coheredamos con nuestro Redentor. ¿Está viendo el tamaño de lo que está diciendo Pablo? Que ahora somos hijos e hijas del Padre Todopoderoso. Verso 18, los sufrimientos de nuestra vida ahora ya no se comparan con lo que vamos a vivir. Entonces Pablo dice, yo por eso puedo pasar pruebas. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Yo por eso soy 4x4. Yo por eso aguanto lo que sea, no importa lo que se me venga encima. ¿Por qué lo aguanto? Porque lo que viene es genial. Lo que viene es enorme. Y la prueba del momento es una cochinadita, un centímetro a la par de lo que voy a vivir con Él. Verso 26 del capítulo 8. Ahora el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Dice Pablo que intercede por nosotros con sonidos indecibles. Él está orando por nosotros. Y vemos en un precioso pasaje al Espíritu orando por nosotros, a Jesús intercediendo por nosotros y al Padre escogiéndonos. Y en el verso 29 llegamos a la intro de lo que vamos a conversar esta tarde. Porque nos conoció antes de todo y nos predestinó para ser prósperos, nos predestinó para tener un montón de cosas, nos predestinó para ser bendecidos, prosperados en victoria. Nada que ver, nos predestinó para ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Y así es como llegamos al capítulo 9, donde, ¿qué es lo que hace la gran mayoría de los hermanos cuando leemos capítulo 9? Lo leemos y pasamos la hoja rápido, porque ¿qué es esa cosa que está enseñando ahí? Pablo lo que quiere recordarle a Roma y lo que quiere recordarnos a nosotros es que Dios es soberano. En su bosquejo yo le puse ahí, gracias a los servidores que nos imprimieron el bosquejito de esta tarde, les recordé Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Ese es lo primero que tenemos que subrayar. Y el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pablo lo que dice es, fuimos elegidos para ser familia de Dios. Esto yo oro para que usted lo entienda de la forma más sencilla que pueda hacerse. Dios anda buscando una familia y ha intentado hacerse una familia, pero la familia le seguimos dando la espalda. Santo Dios, tranquilos, sí. Y la familia le seguimos dando la espalda. La familia le seguimos dando la espalda. Y decidimos volver a ver a otro lado. Desde que estamos en el jardín, desde que estamos como humanos en el jardín, el ser humano quiso darle la espalda a Dios. Y hoy en día el ser humano sigue dando la espalda a Dios. Pero Pablo nos recuerda a los que conforme a su propósito son llamados, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. Aquí hay dos ideas importantes que nos van a servir de plataforma para lo que vamos a estudiar en el capítulo 9. El primero es que Dios tiene propósito con su vida. Amén.
tiene un propósito. Y ese propósito no es que tengamos plata, que nos divirtamos, o el propósito que nos vende hoy los medios y la propaganda, que es que seamos felices. Ese es el engaño más grande, tratar de ser feliz. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que seamos conformes a la vida de Cristo. Entonces nos da un propósito y además nos predestina a una idea específica, y es que usted y yo nos parezcamos a Cristo. Y ahí es donde usted y yo verdaderamente vivimos la tensión de vivir nuestra fe. Ahí es donde realmente ganamos o perdemos. Ahí es donde sufrimos los fracasos más grandes. Porque nuestro carácter choca. Porque nuestros pecados nos producen mucho placer. Porque hablar feo en el momento en el que vamos a hablar feo se siente rico. Porque responder a alguien que trató mal a otro, mal, se siente bien. Pero es donde tenemos que responder pareciéndonos cada vez más a Cristo, y ahí donde la fe se pone rudo. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y entonces Pablo va a profundizar este concepto de cómo el Señor nos pensó antes y nos destinó para estar con Él. Y eso es lo que Pablo nos va a enseñar hoy. Vamos a profundizar en esto esta tarde. Versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo, ¿qué dice el apóstol? Gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Hermanos, aquí hay un cambio de tono grandísimo. Es como que si estuviéramos en una canción, en capítulo 8, y de un pronto a otro el acorde que cae es completamente fuera de tono. Cambia por completo el ritmo, cambia por completo lo que está diciendo. Pablo está abriendo su corazón y está diciendo: estoy triste, estoy quebrado. Y la razón por la que estoy quebrado es que cuando pienso en la salvación, mi pueblo no lo entiende. Los míos no lo entienden, dice Pablo. Cuando pienso en Israel, lo que tengo es triste. Y suena como un poquito dramático, pero es que Pablo ama a Israel. Es más, Dios escogió a Pablo porque Pablo era un completo radical. Pablo andaba matando cristianos no por odio. Pablo andaba matando cristianos porque él creía que tenían que morir. Y andaba cortando cabezas ahí porque él estaba ceñido en que estaba haciendo lo correcto. Y Jesús se le mete en el camino y lo llama, y Pablo sufre que Israel no entiende que se perdió su bendición. Usted puede creer que Pablo no entendía eso en el primer siglo, y hoy, 21 siglos después, y los israelitas, los hebreos, todavía están esperando un Mesías. Y ahí se reúnen frente a la par de la IA, esperando que venga el Mesías que ya vino hace 2000 años y que no lo vieron y que no lo entendieron. Por eso Jesús, cada vez que vio a Israel, lloraba. Oh Israel, no notaste la visitación. Oh Israel, que matas a los profetas. Porque Israel vio la gloria pasar y la dejó ir. Y se metieron en sus agendas, y se metieron en sus religiones, y se metieron en sus fiestas, y dejaron que el Hijo esperado pasara, y más bien lo pusieron en la cruz. Vean la forma en la que habla Pablo. Si Pablo está con el corazón hecho un puño, vea la barrabasada de lo que está diciendo. Obviamente no es ninguna barrabasada, lo que Pablo puede decir cualquier cosa menos tonteras. Pero vea la forma en la que se lee esto. Porque deseara yo mismo ser anatema. ¿Sabe qué está diciendo? Deseara ser un maldito. Deseara yo ser maldición. Y mi conciencia me da, ¿qué es lo que está diciendo?
y Dios sabe que esto es cierto. Separado de Cristo, yo nunca hablaría así. Claro, yo soy una motita de polvo en medio de una realidad enorme. Pero Pablo dice, desearía ser maldición, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. ¿Sabe qué es lo que dice él? Yo desearía convertirme en maldición para que ellos entiendan, para que ellos sepan, para que mi gente sepa quién es Cristo. Yo estaría dispuesto, dice Pablo, a entregarme. Hermanos, no es el cuerpo, a entregar mi redención, si Israel entendiera. Hermanos, sabemos de que Pablo no está diciendo eso como con un deseo de morir. Lo que la Escritura nos está mostrando es que Pablo está apasionado, que está roto de que Israel no entiende, de que Israel no comprende. Nadie tiene por qué ser maldición, porque la Escritura dice que maldito el que cuelga de un madero. Ya Cristo pagó eso, ¿me da un amén? Nadie tiene que ser maldición ya. Y eso Pablo lo sabe. Jesús recibió ese trato, el que está describiendo Pablo, separado de Dios, siendo maldición por amor de sus hermanos, los que son parientes de su carne. Esa es una descripción de lo que Cristo hizo en la cruz. Pero Pablo tiene la capacidad de decir en otra instancia, en otras de sus páginas, sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Y hermanos, hay que tener fuerza en su fe y debilidad en sus rodillas para poder decir una frase como esa: síganme a mí, así como yo sigo a Cristo. Entonces Pablo lo que está mostrando aquí no es una idea o un sueño él de verse como maldición, nada que ver. Pablo lo que está diciendo es: yo sufro. Vea lo que dice en el verso 4, que son israelitas, y hace una enumeración de todo lo que Israel recibió. Son los adoptados, vieron la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Este pueblo lo tuvo todo. Lo tuvo todo. Todo lo tuvo. Fueron adoptados, vieron la gloria de Dios. Usted sabe qué es ir al culto y ver una columna de fuego que va hasta los cielos. Usted sabe que es ver una nube que cuando se mueve, usted sabe que es que se quiere mover Dios. Usted sabe que es que cuando haya frío, Dios mande fuego. Usted sabe que es que haya sed en el pueblo y Dios saque agua de una roca. Usted sabe que es que haya hambre y pan caiga del cielo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Este pueblo ha visto a Dios moverse, ha visto su gloria. Vieron la promulgación de la ley con Moisés, vieron cómo empezó el culto, la adoración, vieron las promesas declaradas y las promesas cumplidas. Verso 5, y además de todo eso, de ellos vienen los patriarcas, y de los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas y es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué dice Pablo? Han tenido todo. Y no solo han tenido todo, sino que de sus hijos, de los hijos de Israel, vino el Mesías. No hay pueblo más bendecido que el pueblo de Israel. No hay. Hay bendiciones que llegaron a Israel que no llegaron a ninguna otra nación. Bendiciones que no fueron dadas a Inglaterra, que no fueron dadas a Alemania. No fueron profetas levantados acá en nuestras tierras o en otras naciones. Los que escribieron la escritura fueron hombres levantados de Israel. Los que fueron los pilares del movimiento de Cristo fueron hombres levantados de Israel. Y esos hombres se entregaron toda su vida y son tan claves que las puertas del cielo llevarán sus nombres. Llevarán sus nombres. Y cuando nosotros estemos en esa nueva Jerusalén, que no va a tocar la tierra, porque es celestial, nosotros vamos a decir, nos vemos allá en la puerta de Pedro. Hoy salimos de paseo, no sé, vamos de safari no sé cómo será el mundo, pero salimos allá por la puerta de Felipe, no sé, salimos de Natanael, cualquiera de ellos.
Porque el Señor escogió a este pueblo y lo bendijo como ninguno. Y Pablo dice, no entienden, no entienden. Ninguna otra nación ha recibido la revelación que tuvo Israel. Dios les dio promesa tras promesa, profeta tras profeta, movimiento tras movimiento. Pero esa nación de donde vienen las promesas, de donde viene el Mesías, rechazó al esperado. Y hace pensar como que si Dios no hubiera sido claro, como que si pasó un error o algo pasó. Y da el verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Pablo dice, no fue culpa de Dios y no fue problema de Dios que el pueblo de Dios no quiso ver a Dios. No fue culpa de Dios que Israel no viera al Mesías. Dios es fiel, no importa lo que los hombres hagan con su palabra, queridos hermanos. Su palabra ya fue promulgada y usted y yo vivimos de acuerdo a su palabra o no vivimos de acuerdo a su palabra. No es culpa de él, es culpa suya y la mía, dependiendo de cómo nos movemos a través de lo que Dios ya ha declarado. Y entonces Pablo empieza a escarbar. No que la palabra de Dios haya fallado, dice el verso 6, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué es lo que dice Pablo? No solo porque una mujer judía parió hijos o hijas, son hijos de la promesa. O sea, no solo por nacer judío, no solo por tener sangre hebrea, un hijo es renacido en Dios. Y porque alguien sea judío, eso de una nación, parte de una nación hermosa, no lo hace ser hijo o hija de Dios. Verso 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Pablo está haciendo una alusión a Ismael. Pablo está diciendo, hubo hijos que tuvo Abraham que fueron carne, tuvieron su ADN, fueron hijos de él. Ustedes conocen la historia, Sara y Abraham no quisieron esperar que el cumplimiento de la promesa de Dios, y al igual que usted y yo tratamos de ayudar al Señor. Y cada vez que un ser humano caído como usted y yo tratamos de ayudar al Señor, complicamos todo. Y entonces Agar y Abraham tratan de hacer un trato, porque tratan de solucionar el problema como se solucionaba culturalmente. Y culturalmente se permitía que un hombre tuviera hijos con una sirviente. Y entonces una de sus empleadas, llamada Agar, le da un hijo, su primer hijo, que se llama Ismael. Pero el Señor llega y se presenta a Sara y le dice, dentro de un año usted estará encinta, y Sara se muere de risa. Sara no entendió, no creyó. Y un año después, esta adulta mayor que era estéril, ya tenía un bebito. Así que hermana, si usted se siente mayor y todo, cuidadito, el Señor le manda una promesa. ¿Okay? Pero esta señora que ella decía, no pasó nada en ningún momento, ya este viejito va para 100 años, ella para 90, y el Señor les envía a Isaac. ¿Qué es lo que está recordando Pablo en Romanos? Abraham tuvo un hijo natural, pero tuvo otro hijo sobrenatural. El hijo natural que tuvo es Ismael. El hijo sobrenatural que tuvo fue Isaac. Y mi hermano no pudo escoger un mejor nombre para su primogénito, mi cuñada Karen. Y llegó Isaaccito, no el de Yamil y Karen, sino llegó Isaaccito, el de Sara y el de Abraham. Y alguien podría decir, pero qué mala nota Dios. ¿Por qué no Ismael? Y nosotros empezamos a ver como que si estuviéramos con los ojos perdidos el pasaje.
Porque lo que el pasaje nos quiere enseñar es que nos enfoquemos en cómo Dios elige y cómo Dios escoge. Porque ese hijo que le nació a Abraham de forma sobrenatural es el resultado de una promesa de Dios. Y usted y yo somos resultados de una promesa de Dios. Amén. Y en vez de ver cómo peleamos con Romanos capítulo 9, más bien nosotros deberíamos convertir Romanos capítulo 9 en un espejo donde nos vemos nosotros. Nosotros no somos hijos de Dios porque nacimos. Se lo voy a decir honestamente, usted y yo no somos hijos de Dios porque una mujer nos parió. Usted y yo somos hijos de Dios porque renacimos en Él. Es necesario que nazcas de nuevo, le dijo Jesús a aquel filósofo, maestro de seguro la mejor universidad, Nicodemo. En aquella conversación en la noche que yo le aseguro, usted duró toda la noche. Duró toda la noche. Y Nicodemo no llegó ahí escondiéndose con vergüenza. Nicodemo, siendo líder, sabía que Jesús estaba ocupado. Entonces lo buscó después de la cena para poder hablar con él bien. Y yo le aseguro que Nicodemo llevó vino. Y empezó a conversar con el maestro y empezaron a hablar. Y el maestro le dijo: usted supuestamente lo debería saber todo porque usted es maestro, pero es necesario que nazca de nuevo. Y Nicodemo le dice, ahí sí, una reverenda barrabasada: ¿cómo entró de nuevo mi mamá? Y Jesús se puso la mano así y se puso un emoji así como las manillas levantadas diciendo: qué bruto más jaibo, ¿verdad? Y Jesús le dijo: no de agua, de espíritu. Es necesario que nazcamos de nuevo, que seamos paridos de nuevo. Ya no por una mujer, sino por el Espíritu, por la palabra de Dios, por la promesa de Dios. Y entonces eso es lo que Pablo está diciendo. Ismael nació físicamente, pero eso no lo hace a él hijo de la promesa. Lo que lo hace hijo de la promesa, Isaac, es que viene de manera sobrenatural. Y aquí es donde se pone tenso el tema. Porque no todo hijo humano, no todo hombre, hombre o mujer, no toda criatura que haya respirado aquí en la tierra siendo humano, es hijo de Dios. Y ahí es donde la gente dice, ¿qué es lo que quiere decir Pablo? ¿Quién es hijo de Dios entonces? Hijo de Dios es el que nace de nuevo por medio de una obra sobrenatural de Dios, de acuerdo a una promesa. Juan 1, es que los amigos de Jesús lo entendieron perfectamente. Juan en el capítulo 1 lo resume de una manera preciosa. Dice: a los que creyeron, a los que lo recibieron, les dio la potestad de ser ¿qué? Llamados hijos de Dios. A los que creyeron, a los que le recibieron, les dio la potestad, les dio el permiso, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Dios ama a todo el mundo, claro, claro. Pero al que le dio el derecho de ser llamado hijo de Dios es aquel que cree y le recibe. Y entonces Dios le da el derecho a hijos humanos, a hijas humanas, de ser hijos de Dios a través de una sola persona, que es Cristo. Y Pablo lo que quiere decir es que así como sucedió con Isaac y con Ismael, va a usar otro ejemplo de hermanos. Va a usar a Jacob y a Esaú de imagen. Y entonces, ¿cómo Dios elige, pastor? Dios llega y hace como nosotros: usted me cae bien y usted me cae mal. Usted promete un poquito más, aquel no promete tanto. Usted va a estar más bueno, aquel va a estar más malo, entonces yo voy con el menos malo, voy con el malo. Eso suena como una campaña política que hubo una vez aquí, bien malita, por cierto. Y entonces pensamos en que Dios hace Tin Marín. Está en el San Juan de Dios,
en neonatología, Team Marín de doping, güey. De estas 4 que van a parir, voy a escoger 1, mañana escojo 3, después voy con 2. Hoy no tengo ganas. Está muy cara la gasolina. Hoy no voy a escoger a nadie. Y empezamos a creer que Dios lo hace en la forma en la que nosotros lo hacemos en lo humano. Y es lo que Pablo está enseñándonos. ¿Qué dice Pablo? Si esto hubiera sido en la forma humana, ¿a quién debió haber escogido? Al hermano mayor. Porque la ley decía que el que tenía que ser bendecido era el mayor. Pero Dios escoge al segundo. Verso 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ahí está hablando del nacimiento de Isaac. Verso 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Y aquí vea dónde viene el colocho. Pues no habían aún nacido, ni habían aún hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Y como está escrito: a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Este pasaje no quiere decir que dependiendo del día Dios excluye a quien quiere. Este pasaje nos devuelve al Antiguo Testamento, que si tuviéramos tiempo haríamos un buen estudio de quién fue Esaú y veríamos lo bendecido que fue Esaú. Porque Esaú tuvo una nación fuerte, Esaú tuvo tierras, Esaú tuvo riquezas, y Esaú tuvo una descendencia enorme y fue bendecido, con terreno, con familia, con recursos. Pero aquí lo que el Espíritu Santo nos está enseñando a través de la pluma de Pablo, cuando dice a Esaú aborrecí, se habla del contexto de Dios en la forma en la que Él escoge respecto a la perspectiva humana, escogiendo a Jacob por encima de Esaú con una intención, para un propósito especial, por encima de las tradiciones, por encima de la forma en la que los hombres lo hacían. ¿Qué es lo que dice Pablo? Dios decidió favorecer a Jacob y no favorecer a Esaú en ese concepto de una bendición. A uno sí y a otro no. A Dios soberano escogiendo a uno. Él debía escoger al mayor, pero escogió al menor. Y esto, queridos hermanos, se llama la doctrina de la elección. En lugar de escoger al que por tradición o por mérito dictaba, Dios como soberano escoge a otro. Hagamos la pregunta directa. Entonces, ¿por qué Dios escogió a Jacob por encima de Esaú? Y si yo les paso a ustedes hoy una encuesta y les pregunto por qué Dios escogió a Jacob sobre Esaú, muchísimos de ustedes me dirían: es que Jacob era mejor. Es que seguro que Jacob era más buenillo. Jacob debió ser más santo. Y mi hermano, si usted ha leído el Génesis, estoy seguro que sabe que Jacob era un bicho. Era una ficha, como decían los profesores ante las maestras. Jacob era un mentiroso, un engañador, un ladrón, era un personaje. La idea de que Jacob era mejor que Esaú no cuadra. Esaú era un impulsivo. Esaú era capaz de, por satisfacer un hambre, entregar cualquier cosa. Esaú era un hombre que vivía el día a día bajo sus placeres. Lo que él quería lo hacía. Y Jacob estaba dispuesto a engañar a cualquiera para lograr lo que él quería, su cometido. Entonces, la elección no tiene que ver por la forma en la que vivían. Es más, vea como lo dice la NBI. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo para confirmar el propósito de la elección divina, no fue en base a las obras, sino al llamado de Dios que se le dijo a ella, refiriéndose a Rebeca: el mayor servirá al menor. Entonces Pablo dice: no se escoge a Jacob por la forma en la que iba a vivir. No se escoge a Jacob porque es mejor. No se desfavorece a Esaú porque es malo. No.
¿Por qué escogió a Jacob? Verso 11. Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. ¿Eso es suficiente para usted? Para muchos no. Para muchos no. Porque no explica mucho. Porque nosotros queremos razones. Porque nosotros queremos una respuesta elaborada en la que nosotros podamos sacar una opinión, entenderla, empaquetarla y poderla calzar en la forma en la que nosotros reflexionamos. A nosotros no nos gustan las respuestas autoritarias. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? ¿Por qué escogí a Jacob? Porque yo quiero. Así. Porque yo quiero. Y nosotros ocupamos más. Y nosotros ocupamos entender más. Porque a nosotros no nos gusta cuando alguien nos dice, así se hacen las cosas porque yo lo digo. No nos gusta. Escogí a Jacob. ¿Qué responde Dios? Porque escogí a Jacob. Y entonces hay un montón de cristianos que se quedan peleando con eso. Pero ¿cómo Dios escoge a uno y a otro no? Porque están ciegos y no han entendido el corazón del pasaje. No es quedarse discutiendo por qué escoge a uno. Es quedarse en asombro por qué nos escoge a nosotros. Y es ver que usted y yo somos Isaac y que usted y yo somos Jacob, que usted y yo somos Israel. Lo escogí porque lo escogí. No vi nada especial en él, no vi nada especial en ella. Simplemente la hice, lo hice para mí. Usted y yo somos Isaac, usted y yo somos Jacob. Usted bien sabe que Jacob es Israel. Usted y yo somos Israel. ¿Por qué? Porque éramos mejores. No, hombre. ¿Por qué? Verso 9. Para que el propósito, pongámoslo en la palabra, como que si Dios lo estuviera diciendo, para que mi propósito, conforme a mi elección, permaneciera, no por las obras de ustedes, sino porque yo soy el que llamo. Ahora, ¿qué diremos a eso? Dice Pablo. Que hay injusticia en Dios. Alguien se levantará, ¿qué Dios más injusto? Y Pablo responde ya por número 7 en esta carta, de ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Perdón, mi hermano, mi hermana, Dios nos está diciendo, yo hago lo que quiero. ¿Usted me da un amén a eso? El Dios que tenemos es soberano. O el Dios que usted tiene es un llaverito que usted anda en su bolsillo y usted hace lo que quiera con él. O tenemos un Dios gigante que hace lo que quiere, o tenemos un ídolo que nosotros controlamos. El Señor dice en el pasaje, yo tengo misericordia del que quiero y me compadezco del que yo quiero compadecerme. ¿Porque es un Dios tirano? ¿Porque es un Dios impulsivo? No, porque la elección que Él hace no es por mérito. Dios no nos escoge por lo que hacemos. Y entonces cuando enseñamos esto, se pierden algunos. Entonces algunos dicen, entonces no tengo que hacer nada bueno, porque no importa. Ahorita vamos a ir descubriendo en el pasaje que eso nada que ver. Lo que Pablo quiere que entendamos es que somos escogidos por Dios al igual que Dios escogió a Jacob. No porque Jacob era bueno, sino porque Dios lo quiso escoger. Misericordia es no recibir lo que se merece. Y usted y yo no recibimos lo que merecemos a diario. Usted y yo deberíamos morir a diario, mi hermano, mi hermana, por nuestros pecados. Pero en cambio, recibimos una preciosa gracia, una misericordia, que ahorita cuando se ponga el sol, no acaba. Pero mañana cuando salga el sol, se renueva. ¿Usted puede creer eso? Y que cada día, el Señor pinta un escenario para que usted y yo vivamos
nuevas misericordias con Él, para que vivamos una nueva oportunidad de acercarnos a Él, entendiendo y sabiendo que usted y yo merecemos el infierno. Pero no recibimos eso. Recibimos eternidad. Y cuidado usted, querido hermano, crece en un lugar pensando que el mundo se acabaría si usted no fuera cristiano, ¿verdad? Usted es la reina de Dios, el rey de Dios. En el cielo hacen huelga si usted no llega. No es que usted es valiosísimo. No es que usted es una cosa hermosísima. Y sin usted Dios entra en depresión y ocupa atención psicológica. Es el cristianismo de hoy. ¿Cuáles son las canciones que se escriben hoy? Canciones hechas por quinceañeros de 50 años. Te amo, te amo, te amo, te necesito, te necesito. Las puede escribir cualquier cantante de amor. Porque la relación que tenemos con Dios es de 1 milímetro. Es de 1 milímetro, eso es lo que entendemos. Y entonces generamos generaciones de suavecitos. Ahorita, ¿qué estamos haciendo los padres? Y tenemos un gran reto de criar hombres y mujeres en un mundo, no sé si se acuerdan, una predicación que yo estaba diciendo, en esta iglesia predicamos que los hombres tienen pene y las mujeres tienen vagina. Un hermano dijo amén. Yo que he dicho que estamos de acuerdo, hermano. Porque ahorita predicar eso va a ser totalmente contracultura. Totalmente contracultura. Pero nosotros entendemos de Dios lo que Él quiere darnos a nosotros, y nos toca a nosotros crear una nueva generación en nuestros hijos que entiendan los principios de Dios. Pero como cristianos también a veces creamos una generación completa de suavecitos que no aguanta meterse en lo que hay que masticar. Y tenemos un montón de cristianos en una cama eléctrica recibiendo comida por sonda. No tienen músculos. Sus huesos se están haciendo cada vez más chiquititos. Completamente inútiles. Porque no quisieron entender las profundidades de la revelación de Dios para con ellos y para con ellas. Es el cristianismo que vivimos hoy. Dios me ama y Dios se muere sin mí. Dios se muere sin mí. Olvídese de eso. Usted y yo merecemos condenación inmediata. Pero el Señor, en su perfecto amor, decide darnos gracia. ¿Usted me da un amén a eso? ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no venir temprano a ayudar a la iglesia? ¿Cómo no entregarse para servir? ¿Cómo no dar la vida para desgastarnos en Él? ¿Cómo no bendecir a los hermanos con los dones que Él puso en nuestras manos? ¿Cómo no vivir para servirlo? ¿Cómo no desgastarnos en Él? ¿Cómo no desesperarnos por vivir para agradarlo? Pero ¿sabe qué es el problema? Que los cristianos no saben de lo que han sido salvados. El creyente no ha entendido de la fila que lo sacaron, que iba con los ojos cerrados hacia una condenación eterna, y Dios lo agarró de la mano y lo puso en una fila que va hacia la gloria y que no merece. No lo merecíamos, pero Cristo llegó y nos agarró y nos dijo: usted es mío, usted es mía, y el que está en mi mano nadie lo arranca. Y ese pasaje es tan directo que después Jesús lo reafirma, no usando su mano, sino diciendo que es la mano del Padre. De mi mano nadie los arranca. Ese verbo es el de un cazador. Ningún cazador me quita la presa que tengo en mi mano. Y después dice: de la mano de mi Padre nadie los arranca. ¿Usted me da un amén ahí? Usted y yo podemos estar seguros en la salvación que Cristo nos ha dado, que es lo que estuve enseñando el martes en el estudio bíblico en esta misma casa. Olvídese de un cristianismo suavecito, de un cristianismo de que hagamos esto, hagamos lo otro, y que el Señor, feliz, aplaude porque, qué dicha, yo no podía estar sin usted. Ninguno de nosotros merece lo que Dios nos da. Y eso cambiaría la forma en la que adoramos. Eso cambiaría la forma en la que servimos. Ninguno de nosotros merece el aire que está entrando en nuestros pulmones. Ninguno de nosotros merece el amor que otros nos dan. Ninguno de nosotros merece la salud que usted tiene. Ninguno de nosotros merece la eternidad que vamos a disfrutar. Amén, iglesia. Ninguno.
Y si usted cree que lo merece, ocupamos que lea su Biblia. Yo cuando veo los videos en Facebook y veo los videos que los hermanos comparten y veo la basura, y veo la superficialidad, y veo lo tonto, que se comparte y que eso agarra miles y miles de personas ahí porque me dice algo bonito, porque siento bonito, porque yo voy a tener y voy a tener y voy a tener. Y cuando se da cuenta, eso es como comer zacate, ¿no? Comer heno, que no alimenta y que se convierte en una gran máquina, que usted se mete en la máquina y dura 3 años y después sale, ¡pum!, escupido de ahí, porque no hay vida, no hay vida. Porque lo único que sostiene es una dependencia completa de Dios en su palabra, queridos hermanos. Vea lo que dice Pablo en el verso 16. Así que no depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¡Aleluya! Esta salvación no depende de su esfuerzo ni de mi esfuerzo. Pastor, es que yo estoy tratando de mejorar. Genial, pero eso no ayuda en nada. Y aquí esto tenemos que ocupar que todo el mundo esté despierto. Porque alguien podría decir, el pastor está diciendo que yo puedo vivir como quiera. No, hombre, ya eso lo pasamos en el capítulo 1 de Romanos. El que quiere vivir como quiere, ¿sabe qué es lo que le dice Jesús? Perfecto, viva como usted quiera, váyase al infierno, chao. Lea capítulo 1 y 2. El que le dio la espalda, el que quiere vivir conforme a su vida, Jesús dice, chao, viva sin mí. Viva sin mí. Aquí le está hablando a hombres y mujeres que lo reconocen a Él como el único camino, como la verdad y la vida. Pastor, yo estoy tratando de portarme mejor. Está buenísimo, pero en el cielo no llegan buenos. Al cielo llegan pecadores justificados. Justificados por medio de la fe en Jesucristo. Vea lo que nos recuerda Pablo en Efesios 2. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no producto de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. La fe no es por lo que usted, la salvación no es por lo que usted hace, es el regalo que Dios da. No es el resultado de sus bondades, es el resultado de la bondad de Dios. Nadie va a poder decir, qué chiva que, todo me salió bienísimo para yo llegar aquí. Todos yo llevo años diciendo esto de que soy pastor de niños. Todos en el cielo nos vamos a estar viendo como ojos de alguien que nos acaba de dar un regalo chivísima, diciendo, lo logramos. Y no lo logramos por lo que hicimos, lo logramos por el que está ahí al frente, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Y Jesús ahí, yo no sé cómo hacer esa tarima. Dice Apocalipsis que es circular, porque todo está alrededor de Él. Está el trono y dentro del trono, porque es como una misma palabra, en el trono está el Cordero, pero a la par está el Cordero y alrededor hay 24 ancianos y alrededor está una multitud enorme que le adora de ángeles y alrededor hay una multitud incontable de gente y entre eso estamos usted y yo. Y estamos exaltándolo y todos estamos diciendo, ahí está Jesús, ahí está Jesús. Mañana me toca comer con Él. Mañana me jengueo con Él, mañana. No sé cómo va a ser ahí la cancha fútbol 5 del cielo, cómo va. Pero vamos a estar con Él. Y Pablo dice, no es por obras, para que nadie se jacte, sino que es un regalo de Dios. Volvamos al capítulo 9, verso 17. Porque la Escritura dice, a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, ¿qué hace? Endurece. Ay, hermanos, qué pasajes, ¿verdad? Es que es como una papa que no se puede tragar. ¿Qué está diciendo Pablo? Dios salva a quien quiere y Dios no salva a quien no quiere. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Les estoy leyendo en la Reina Valera porque es la Biblia que usamos normalmente. A veces cuesta entenderle y además a Pablito a veces cuesta entenderle, seamos honestos. Mismo Pedro decía que era rudo entenderle.
¿Cuál es la pregunta que está haciendo Pablo aquí? Porque Pablo está usando un recurso didáctico. ¿Cuál es el recurso didáctico? Pregunta y respuesta. Y entonces él está imaginando un diálogo con la iglesia en Roma. Y él se hace la pregunta y de una vez la contesta. Entonces, dice Pablo, si Dios escoge a quien quiere y endurece a quien quiere, ¿cuál es la pregunta que queda ahí? La pregunta es, ahí la pongo en su bosquejo, ¿cómo puede ser justo al juzgarme si me hizo en la forma en la que soy? ¿Cómo puede Dios entonces ser justo al juzgarme si me hizo para condenarme? Ve que nos estamos metiendo en la parte honda de la piscina. Una pregunta interesante. Prepárese para la respuesta poderosa y profunda. ¿Ok? Prepárese para la super definición de Pablo. La pregunta es, ¿cómo puede ser justo Dios al juzgarme si Él salva a quien quiere? Vea la respuesta de Pablo. Gracias a Dios por la Biblia, hermanos. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que ataques a Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Es que no nos gustan estas respuestas. ¿Cuál es la respuesta? Porque yo lo digo. Y ahí cualquiera podría decir, de ahí Dios, yo pensé que estábamos teniendo una conversación, pero es que usted es muy autoritario. Yo pensé que estábamos hablando, pero es que usted manda mucho. Sí, familia. Yo creo que la iglesia debe escuchar que Dios es soberano. Yo creo que nosotros debemos escuchar que Él es el que manda. No es que usted manda mucho, hermanos. Usted manda su agenda, usted manda su economía. Usted manda su tiempo, usted manda sus planes. Y se nos olvida a todos que Dios es el que manda. La NBI dice, respondo. Es que me parece a Pablo, yo no sé si tuvo un copista o si él fue el que lo escribió, como sea, pero es que es una locura esta respuesta. Respondo, ¿quién eres tú para pedirles cuentas a Dios? Dice la Nueva Versión Internacional. ¿Acaso la olla de barro le dice al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Verso 21. Para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra. Y vea lo que propone en el verso 22. Un qué tal y. Esto es un ejercicio filosófico. ¿Y qué tal si Dios, queriendo mostrar su ira, hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano. Dice Pablo, ¿qué tal si Dios lo que quiso es mostrarle la gloria a unos que Él hizo? Y a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. Diga conmigo, a nosotros. Pero dígalo fuerte, a nosotros. No solo los judíos, y vea que se refiere a nosotros, sino también de los gentiles. Dios decidió hacerse una familia. Pero pastor, usted acaba de decir, cambiemos eso, pero la Biblia acaba de decir que se creó gente como Faraón para destruirlos. Y entonces Pablo lo que dice es, si Dios creó gente, la pregunta no es ¿por qué destruye a algunos? La pregunta es ¿por qué salva a unos? ¿Por qué redime a unos? Aquí la pregunta no es quedarse luchando, uy, es que ¿por qué Dios a unos sí y a otros no? Aquí la pregunta es ¿cómo yo soy parte de ese grupo que Él escogió? ¿Y cómo yo puedo dormir hoy tranquilo que en 10,000 años yo voy a estar con Él? Amén. ¿Y usted también? Yo le preguntaba a los jóvenes cuando hacíamos campamentos, Caro y yo les preguntaba, ¿dónde va a estar usted en 4 cuatrillones de años? Todos se morían de risa. ¿Cómo va a estar? 4 cuatrillones de años. Hermanos, nosotros somos eternos, y me refiero en el final, no en el inicio. Estaremos eternamente con Dios o eternamente separado de Dios. Usted contesta hoy, ¿dónde va a estar? Si está segura en su salvación en Cristo o no. Entonces Pablo lo que quiere que entendamos es que Dios en su gracia infinita escoge un grupo
que va a ser su familia. Y este es un tema que toca la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios condena y por qué Dios salva? Por eso le pongo 3 pasajes como referencia en su bosquejo. Y quiero que los veamos rapidito por tiempo. Esos 3 pasajes son Génesis 18, Ezequiel 18 y 2 de Pedro 3. Génesis 18 dice: tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Eso lo dijo Abraham cuando Dios le reveló que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham sabía que ahí estaba su sobrino Lot. Y Abraham no quería que Lot y su familia murieran. Entonces Abraham empieza a negociar con Dios. Tú que eres juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Vean, hermanos, aunque vivamos experiencias duras, Dios es bueno y su bondad permanece para siempre. Pero mi querido hermano, nunca ore por la justicia de Dios. Nunca ore: Dios sea justo, por favor. Porque si Dios ejecuta su justicia, cae un rayo ahí, pum, usted y yo quedamos fulminados. Dios, en lugar de extender su justicia, su juicio, Él es Dios, es juez bueno. Y es más, esa es la razón por la cual hay condenación. Como Dios es juez justo, el que no transita el camino, ahorita vamos a llegar a esa parte, será condenado. Pero nosotros no oramos por la justicia de Dios, sino que más bien pedimos por su misericordia y su gracia, y que nos sostenga. Ve lo que dice Ezequiel 18: ¿acaso creen que me complace la muerte del malvado? Alguien podría decir: es que Dios es un sádico que le encanta ver millones de personas morirse. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva. Yo, el Señor, lo afirmo. Ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que las personas se salven. El corazón del Padre está con los perdidos. Estuvimos viendo el sábado en el entrenamiento de evangelismo. Pablo en Romanos capítulo 9 no está hablando del corazón del Padre, está hablando de la soberanía de Dios. Pero el corazón del Padre es que todos crean y sean salvos. Ve lo que dice Pedro, 2 de Pedro 3:9: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos por tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie, ¿qué, iglesia?, perezca, sino que todos se arrepientan. Dios quiere que todos vivan. Dios no quiere que se mueran. Ese es el corazón de Dios. Pero el tema es que no todos van a ser salvos. Y por eso Jesús es el profeta que más habla del infierno. Nuestro Dios hace lo que quiere. Él expresó su corazón en el pasaje más conocido de la Biblia, Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El plan de Dios no es que se pierdan las personas. Pero Romanos capítulo 9 nos choca, nos pega con esa realidad y nos recuerda que Dios escoge. Y vean cómo termina, que aquí es donde viene, esto es como un balance que hay acá. Y que más que un balance es una tensión. Por eso les dije desde el principio que por eso puede ser que usted nunca haya escuchado una predicación de Romanos 9. Porque estos pasajes, o sea, los pastores que queremos, bienaventuranzas, que quieren los pastores hablar de las parábolas, que queremos de hablar de un milagro, porque se enseña fácil y aprendemos fácil. Pero cuando nos metemos en estos pasajes tenemos que nadar rudo, porque no podemos tocar el fondo, estamos profundo. Entonces vea cómo Pablo le da aquí un giro, como que va manejando y cambia, se mete en una salida. Verso 25: como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la que no era amada le diré amada. Y en el lugar donde se les dijo: ustedes no son pueblo mío, también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Qué es lo que dice? Son pocos. Son pocos, comparado a todo lo que fue creado. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud,
Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no los hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. O sea, seríamos igual que los que fueron condenados. Y aquí está el detalle, verso 30. Que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es ¿por qué? Por fe. Pero de ahí, pastor, pero de ahí, no es que Dios escoge. No es que Dios escoge. Y ahora usted me está diciendo que a pesar que Dios escoge, a uno ama y otro aborrece. Y ya me tiene 45 minutos hablando que Dios hace lo que quiere. Y que nosotros no tenemos que ser unos suavecitos espirituales. Ya lo escuché. Que el Señor es el que manda. Y ahora me dice, la justicia que es por fe. El martes les estuve explicando que la fe que usted y yo tenemos proviene de Dios, porque el Señor es autor y consumador de la fe. Él la puso en nosotros, pero ahora hay una responsabilidad en nosotros de ser hombres y mujeres de fe. Esa es nuestra parte. Él escoge y nosotros creemos. Mas Israel, verso 31, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Ojo, esto Pablo lo escribe llorando. Esto tiene lágrimas en el original. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Y ojo a esto, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Esa piedra de tropiezo tiene nombre. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado. Hermanos, Cristo no es fácil. Cristo una vez llegó al equipo y le dijo, Jesús, no promete lo que está predicando. La gente se está yendo. Y Jesús le dijo, lárguense ustedes. ¿Cuándo se van ustedes? La gente se empezó a ir. ¿Usted cree que Jesús andaba viendo a ver cómo maquillaba y vendía cosas para que le siguieran? ¿Usted cree que Jesús andaba de suavecito viendo a ver cómo más y sumaba y decía 20,000, 30,000, 50,000, 100,000, 1,000,000? ¿Usted cree que Jesús andaba? Jesús llegaba y decía, ninguno de ustedes que pone la mano en el arado y vuelve a ver atrás es digno de seguir. Ustedes ven a aquellos que tienen casa y todo. Yo no tengo ni siquiera donde reposar. Jesús tenía, nunca hizo vitaminas con sabores de los picapiedra. Nunca. Jesús es duro de seguir. Pero ¿qué es lo que hemos hecho las iglesias? Perdón, ¿qué hemos hecho los pastores? Hemos abierto la puerta al mundo. La iglesia se le abrió la puerta al mundo para que el mundo entre y que todo el mundo pueda ser parte y venga aquí que somos de los mismos. La justicia que es por fe. Y dice Pablo, ellos iban no por fe, refiriéndose al pueblo de Dios, sino que iban tras las obras. Y en un solo capítulo Pablo nos enseña que de manera fuerte Dios escoge, pero Pablo nos enseña que es necesario que el cristiano ponga su fe en él. Yo tuve la enorme bendición, y me siento honrado porque pude conocerlo en persona y saludarlo. Pude estar en un entrenamiento en Orlando con R.C. Sproul. Y en el momento en el que estábamos trabajando un grupo de jóvenes, que yo hice un esfuerzo grandísimo, mi esposa y yo, para que yo me fuera a Orlando a estar un tiempo en crecer en esto. Y cuando estaba en ese entrenamiento y este hermano nos estaba diciendo esto, donde había gente que apenas estaba recibiendo los conceptos básicos de la fe, pero este hombre que es, yo creo que uno de los mejores maestros que ha habido en la historia, dice, vean, hijos, nos dice así, entiendan esto así. La salvación la vemos como de dos tarimas, como de dos perspectivas. Imagínense aquí algo alto que está viendo algo que estamos analizando aquí, y imagínense aquí algo alto que estamos analizando algo acá.
Y entonces tenemos aún una vista de Dios y tenemos una vista de nosotros. La salvación desde el punto de Dios es elección. Desde la tarima donde está Dios, la salvación es: yo elijo a Arturo, yo elijo a Daniela, yo elijo a Carol, yo elijo a Cax. Desde la tarima de Dios, esa es la visual. Pero desde la tarima que usted y yo estamos, que no es la tarima de Dios, es una decisión, es fe. Entonces no se confundan, nos decía él. Desde la perspectiva de Dios, la salvación no es más que yo lo hago mío, lo arranco del mundo, lo saco de las tinieblas y me lo traigo a la luz admirable. ¿Me da un amén? Pero desde la perspectiva nuestra, la humana, del día a día, el que usted va a vivir mañana, el que van a vivir cada uno de nosotros y nuestros hijos cuando entren a clases ahora el lunes, cuando empiecen los partidos el miércoles, lo que vamos a vivir en el trabajo, en la frustración, no es la lección, porque usted y yo no estamos en esa tarima. Usted y yo estamos en la vida ahorita, en el día a día. ¿Cuál es la tensión hacia la salvación ahí? Solo una fe única puesta en el único Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay tensión, no hay pleito. Entonces esa famosa pelea no es ninguna. Es que estamos uniendo dos perspectivas. Es como agarrar dos fotos con dos focos diferentes. Uno es el foco de Dios. ¿Cuál es el foco de Dios? Te elijo. ¿Cuál es el foco de los anteojos nuestros? Es yo creo. Y nosotros vamos a encontrar esta tensión en toda doctrina en la que Dios toca a la humanidad. Yo le pregunto a usted, hagamos una sencillísima. ¿Quién escribió Romanos? Hermanos, Pablo. Pero alguien pudo haber respondido, ¿qué más? Dios. Romanos lo escribió Pablo, pero Romanos lo escribió el Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Entonces, Romanos lo escribió 100% Pablo y 100% el Espíritu Santo. Es imposible, porque algo no puede haber sido hecho por 200%. Entonces, así va a ser en todas las cuestiones en las que Dios toca. También creo que es Steve Lawson, dice: ¿quién sostiene su fe? En uno de sus libros de Jesús. ¿Quién sostiene su fe? Y usted puede decir: yo. No. Porque nosotros no podemos echarle la culpa al Señor de nuestros fracasos en la fe. Ni tampoco podemos echarnos las flores en las cuales unas cuantas cosillas que hemos pegado. Es Él quien nos sostiene. Pero hay una tensión ahí, porque usted tiene que luchar por mantenerse firme. ¿Me entiende, hermano? Entonces es lo mismo. Con respecto a la salvación, somos elegidos por el Señor, pero con respecto a la salvación tenemos que ejercer nuestra fe y caminar y profundizar en nuestra fe. Entonces resumo de la siguiente manera, para aterrizar esta introducción a Romanos capítulo 9. El Dios que nos muestra Romanos 9 es el Dios que elige de manera incondicional. Es el Dios que manda, es el Dios soberano. Es el Dios que tiene misericordia con el que quiere, pero es el Dios que se endurece el corazón con quien quiere. Y es el Dios que hace cualquier cosa para magnificar su gloria. Entonces quiero dejarle unas frases de cierre. Cuando yo leo Romanos capítulo 9, en lugar de enojarme y molestarme porque Dios elige, más bien me asombro de Dios y puedo orar de manera completa. Ahí le pongo unas cuantas líneas en su bosquejo. ¿Por qué me asombro de Dios? Me asombro de su amor y de su gracia. Y me entristece lo superficial que es nuestra fe. Y yo oro porque nosotros podamos profundizar, me refiero a nosotros como familia. Porque como le digo, los videitos y los contenidos que circulan, queridos hermanos, es un puro vacilón. Es un puro vacilón. Gritos que motivan, sin peso ni profundidad. ¿Sabe cómo es? Es como prender la tele. Por eso jalan masas, porque la gente quiere sentirse bien.
Porque no hay nada mejor que un payaso que me entretenga, o que una modelo que tenga carisma me informe. Olvidando que estamos hablando del único tema eterno, donde estaremos para siempre. Me asombro de Dios y puedo orar de manera completa. Señor, gracias. Y cuando cantamos, ahora que estamos cantando solo a ti sea la gloria, y cada frase toma un sentido diferente, y cada acción toma un sentido diferente, y cada prueba toma un sentido diferente, porque entendemos de dónde nos ha librado. ¿Qué más hace Romanos 9 en mí? Me asombra las decisiones divinas. ¿A qué me refiero? Me asombra la decisión que Dios tomó de salvarnos, y lo increíble de lo que Dios ha hecho, y lo increíble de lo que todavía no entiendo. ¿Qué más hace Romanos 9? Me asombro de mi propia salvación, porque sé que no la merezco. Pregúntese usted, ¿cuántas veces a la semana se asombra de que usted es salvo? Y le aseguro que son pocas. ¿Cuántas veces a la semana nos asombramos en un momento? Nos asombra un atardecer. A Carol y a mí nos encanta cuando vemos un atardecer lleno de colores, o cuando comemos una carne riquísima, bien cocinada. ¡Qué rico! O cuando escuchamos una música espectacular, que tuve la bendición de oír un momento la orquesta sinfónica en un lugar que me dejó los pelos de punta. No era un teatro, estaban ensayando y mi hijo estaba cantando, y el del cello, que parece Santa Claus, se me acercó y me dijo: ¿verdad que ese es tu hijo, mae? Yo estaba llorando, tenía los pelos de punta, porque la música me puso pero en una frecuencia rarísima, y ver a Arturito cantando el Salmo 23 ahí, y el chavalo me dijo: ¿verdad que ese es tu hijo? Pero yo estaba llorando los mocos y todo, porque hay cosas que nos asombran, que nos roban el aliento, que nos hacen disfrutar la vida. Pero ¿cuántos verdaderamente nos asombramos de lo que Dios ha hecho por nosotros? De cómo el Señor nos redimió, y cómo el Señor nos ha dado una garantía de que estaremos con Él para siempre, familia. Y un día usted y yo vamos a estar en esta tierra hecha nueva. Si esta tierra es bonita ahora, imagínensela cuando Dios la remodele por completo, y ya no haya dolor, y ya no haya tristeza, y el rey no sean políticos, el rey sea Cristo. Y cuando ocupamos hablar con Él, vamos, y vamos a estar con Él para siempre. Cuando yo veo eso en Romanos capítulo 9, no me pongo a quejarme de por qué escogió a uno y por qué a otro. Empiezo a caer de rodillas y me asombro que Él pensó que yo sería una buena adición a su familia, y que Él pensó que usted, que don Hugo, que don José, que mi suegro don Alcides, que Marilyn, que Yancy fueran escogidas y escogidos para estar en una multitud alrededor de su trono. Hermanos, es para no parar de adorar, y hace ver 100 años como un segundo, a la par de una eternidad en su gloria. Salvo porque Dios nos hace salvos, salvos porque nos escoge, salvos porque Él me ha dado vida, salvo porque me regeneró, salvo porque me dio la fe, y salvo porque me sostiene. El mismo que es fuerte para salvar es fuerte, dice Juan, para preservarnos hasta el fin. Aleluya. ¿Qué más me asombra en el capítulo 9 de Romanos? Me asombra de una cultura basura en la que vivimos, y que cuidado usted está adorando. Una cultura enfocada en la sensualidad, una cultura enfocada en belleza falsa, en éxito, en dinero, en fama, en sexo, en placer, en cosas, en aprobación y consumo. Ezequiel le dice una vez el Señor a Ezequiel, perdón que me estoy extendiendo, pero eso es importante. Una vez le dice el Señor a Ezequiel: camine por la ciudad y busque a los que gimen, porque vengo con una espada y los que están gimiendo no los mato.
¿Cuántos leen ese pasaje en Facebook? Dios le dice a Ezequiel: busque a los que lloran en medio de una cultura desbaratada, porque vengo con una espada, y los que están con su corazón roto, no los mato. Porque si nosotros nos acostumbramos y hacemos callo a una cultura que ve todo bueno, que ve todo normal, hermanos, es una cultura que le estamos heredando a nuestros hijos de terror, de terror. Y que si no hacemos un esfuerzo para que ellos crezcan en un ambiente donde sepan diferenciar de manera valiente, hermanos, sufrirán derrotas horribles cuando usted y yo nos hayamos ido. El que no gime en esta cultura está ciego a lo que Dios pide. ¿Qué más me asombra en el capítulo 9 de Romanos? Me asombra y me asegura que lo que Dios empieza, Él lo termina. Él es fiel, como decía aquel canto, Él es fiel en completarlo. El que empezó la buena obra será fiel en completarla. Amén, iglesia. Luego me recuerda que el propósito de Dios se cumple, verso 9, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. ¿Sabe qué es? Me da una tranquilidad, que mi salvación no depende de mí. Me da una tranquilidad que mi salvación depende de su carácter. Y hermanos, yo creo que no podríamos dormir nosotros si no fuera así. Andaríamos, dicen los escritores, los biógrafos de Lutero, que Lutero tenía harto al padre al que él servía. Él era un monje. Y entonces el padre superior, o como sea que se llame, el monje ahí jefe, estaba harto de Lutero, porque Lutero llegaba a confesarse 45, 90 veces al día. Pequé, pensé esto, vi un tobillo, pensé el otro. Y el padre estaba harto de Lutero hasta que Lutero encontró Romanos y descubrió que el justo por la fe que vivirá. Porque si no, usted y yo estaríamos, hermanos, completamente perdidos. Y cierro con esto. Me asombra que Dios tiene el poder para sostenernos hasta el día de la gloria. Ay, hermanos, si usted y yo lográramos dimensionar el poder de Dios y el tamaño de Dios, hermanos, no dejaríamos de adorar. Por eso la palabra dice que el Señor no anda en busca de cantantes. El Señor no anda en busca de gente que toque el piano. El Señor no anda en busca de músicos. El Señor anda en busca de ¿qué? De adoradores en espíritu y en verdad. Porque si nosotros tuviéramos la visión completa un segundo y viéramos todo lo que Dios ha hecho, hermano, estoy siendo irónico, la tenemos. Es lo que Pablo nos está enseñando hoy. Si pudiéramos ver un momentito, no dejaríamos de alabarlo por siempre. Entonces, hermanos, ¿alguien puede ver Romanos capítulo 9 como un Dios caprichoso? O más bien, usted y yo podemos ver en Romanos capítulo 9 a un Dios todopoderoso, que es capaz de tomar a un hombre o una mujer perdida, meterse a la fuerza en su vida y darle una eternidad. ¿Cómo sabemos eso? Porque usted y yo somos uno de ellos. Por eso Romanos capítulo 9 no es una invitación a no predicar. Entonces la gente dice, ¿entonces por qué voy a evangelizar? Si Dios ya escogió. No, hermano, es un espejo. Es un espejo. Entonces en Romanos capítulo 9, usted y yo somos Isaac, usted y yo somos Jacob. Y como usted y yo sabemos que estábamos perdidos, ahora le contamos a todos, porque somos testigos de cómo Dios se mete en una vida y le da sentido. Yo soy testigo de cómo Dios me sacó de mi vida moribunda y falsa, de mis mentiras, de mi resentimiento, de un montón de complejos, de un montón de problemas, habiendo tenido fe desde pequeñito, y cómo el Señor se metió en mi vida y le dio un propósito que Él sostiene para siempre. Entonces Romanos capítulo 9 no es que Dios más caprichoso, es que Dios más poderoso para salvar al que está perdido. Y ahora le puedo contar a otros
que Dios lo pueda hacer con ellos. Pónganse de pie, queridos hermanos. Esta tarde es tarde de redención y de salvación. Hoy nosotros podemos decir claramente que Dios es bueno porque Él salva, que Dios es bueno porque Él escoge, que Dios es bueno porque Él redime, familia. Cada uno de nosotros es una muestra de eso. ¿Por qué Dios ama tanto a Israel? Por eso. Dios ama a Israel no por lo que Israel hizo. Israel, solo broncas tras bronca. Israel, bronca tras bronca, problema tras problema, dificultad tras dificultad. Israel no fue escogido por lo chuzo que era, por lo especial que era. Israel fue escogido simplemente porque Dios lo hizo. Usted y yo fuimos escogidos simplemente porque Dios nos hizo y nos llamó para que seamos parte de su gloria. Asombrémonos de su gracia, asombrémonos de su poder. Cierre sus ojos ahí donde estamos hoy y juntos, iglesia, démosles gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores por la forma en la que Él salva, por la forma en la que Él redime. Y hermanos, llenémonos de alegría y de fuerza para contarle a los demás que Dios sigue en el negocio de restaurar vidas que estaban perdidas y dándoles sentido. Señor, hoy como familia, en esta casa te proclamamos Dios y Señor soberano. Soberano sobre esta casa, soberano sobre nuestras familias y soberano sobre nuestras vidas. Señor, hoy nos asombramos que esta cultura está perdida, pero Padre, hoy nos asombramos que en medio de esta realidad usted todavía ministra salvación y nosotros somos una muestra, Señor, de esa familia que usted ha adoptado de la calle, que usted llegó y se presentó frente a cada uno de nosotros, rompió en nuestra historia y le dio sentido y le dio promesa. Y como nos ha enseñado un pastor hace años, perdonó nuestro pasado, lavó nuestro presente y aseguró nuestro futuro para siempre. Gracias por un amor tan grande. Gracias por redimirme. Me asombra, Señor, su amor. Nos asombra su gracia. Y en lugar de quejarnos y reclamar un Dios soberano, exaltamos y adoramos a un Dios bueno que pensó que nosotros podríamos ser parte de su casa. Levante sus manos ahí, dígale: Señor, gracias. Con sus propias palabras, hermano, no salga de este lugar sin darle gracias al Señor. No salga de este lugar sin adorarlo por una salvación inmerecida. No salga de este lugar sin exaltarlo. Hermano, todos los que estamos aquí somos pecadores. Y todos los que estamos aquí, si hemos creído en Cristo y lo hemos puesto a Él por Señor, hermanos, veremos su gloria para siempre. Padre, te damos gracias, Señor, por una redención impagable, por una salvación, Señor, sin medida. Y hoy te honramos, Señor, porque has sido bueno hasta hoy, Señor. Y hoy oramos para que nosotros tengamos una fe que cada vez más se fortalezca. Entendemos, Señor, que desde su óptica hemos sido elegidos, pero también entendemos que hay una responsabilidad desde nuestra tarima, que es creer, que es confiar, que es caminar hacia adelante, que es poner la mano en el arado y no volver a ver atrás. Hoy oramos por fuerzas nuevas. ¿Hay alguien aquí que necesita que su fe crezca? Yo creo que todos. Si nosotros ocupamos que nuestra fe crezca, digámosle: Señor, esta noche pedimos, Señor, por confianza. Esta noche oramos, Señor, por fuerza. Esta noche clamamos a ti, Señor, por ánimo nuevo, Señor. Yo sé que usted está aquí, Señor. Yo sé que en su presencia, Señor, puedo sentir, Señor, su amor y su gracia. Voy a pedirle a los hermanos de la alabanza que me acompañen. Y yo sé, Señor,
que en su casa, Señor, hay plenitud de gozo, Señor. Y hoy quiero adorarte porque eres Dios bueno. Hoy quiero bendecirte, Señor, porque en su presencia, Señor, yo puedo contemplar la hermosura de una salvación enorme. No nos vayamos hoy sin adorarlo de nuevo. Hoy estamos ante la presencia de la divinidad de Dios, hermanos. Hoy podemos contemplar la hermosura de una salvación enorme que no merecemos, hermanos. Como iglesia hoy, cantemos esto juntos. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, levante la voz, iglesia. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra. Alégrese en una salvación segura en Él. Adórelo a Él. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar aquí, Señor, Al estar en la presencia de tu divinidad, Él está aquí, hermano, adórelo. oh mi espíritu se alegra y yo te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo, Señor, Cuando veo la grandeza de tu qué enorme amor, Dios, gracias por salvarnos. y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro.
por salvarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Gracias por salvarnos. Levante sus manos ahí donde está. Señor, yo envío a este pueblo en paz, Señor. Confiado, Señor, que eres bueno. El piano. Confiado, Señor, que estás aquí en medio de nosotros, Señor. Hoy oro, Señor, para que esta semana sea una semana bendecida, Señor. Enviamos, Señor, a tus hijos con la bendición suya, Señor. La bendición, Señor, suya no añade tristeza, Señor. La provisión que usted da, Señor, es segura, es santa, es buena, Señor. Produce, Señor, un fruto agradable, Señor. Hoy oro, Señor, para que nos prosperes, para que nos guardes, Señor. Pero hoy oro para que cada uno de estos hermanos sienta la seguridad, la alegría en ser salvos, pero a la misma vez la responsabilidad de crecer en su fe, Señor. En el nombre de Cristo Jesús enviamos a tus hijos. Amén y amén. Que tengan una semana bendecida, iglesia. El martes tenemos estudio bíblico y de hoy en 8 tenemos celebración a las 4. Hoy, hermanos, tenemos una venta de un alimento ahí preparado para ustedes. Ayúdenos, eso es para los fondos pro templo. Bendiciones, iglesia. Es chifrijo lo que tenemos, hermanos. Que Dios les bendiga montones.